Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta sesión en la que tendré el gusto de entrevistar a un muy viejo conocido y muy querido amigo y, por supuesto, cliente de distintas aventuras, Leonardo Rodríguez, pues que es ni más ni menos que el CEO o presidente ejecutivo y director general de Atalite, una de las empresas más innovadoras, orgullosamente mexicanas que está en el ecosistema de negocios y tecnologías de México y, por qué no decirlo, del mundo. Leo, una emoción muy grande de tenerte en el podcast. Muchas gracias por la presentación, hasta que se me hizo, muy amable y como dices, tantos años, tanta amistad y un gusto estar en tu podcast, Moy, a tus órdenes. Maravilloso. Leo, pues mira, siempre me gusta empezar con todos nuestros invitados con algún tema en el que nos platiques un poco de ti, pues básicamente qué actividades, puestos has tomado a lo largo de tu semblanza y tu vida súper acelerada. Si nos puedes platicar, por favor. Claro que sí, Moy. Yo soy orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana del campus Iztapalapa. Soy un ingeniero en electrónica con especialidad en comunicaciones. Después tuve la oportunidad de hacer una maestría de grado doble entre el TEC de Monterrey y el Thunderbird Institute en Phoenix, Arizona. La maestría es en Administración de Negocios y en Administración de Negocios Internacionales. Y pues bueno, desde el punto de vista de carrera profesional, comencé mi carrera trabajando para Microsoft México. Ahí fue donde tuve el gusto de conocerte hace ya, más de 20 años. Así es. Y ahí tuve algunos roles en el área de marketing, particularmente. Llegué a ser el encargado de los centros de contacto para Microsoft, una gran responsabilidad, un gran aprendizaje. En su momento fui el gerente más joven de Microsoft a los 23 años. Después tuve la oportunidad de entrar a Hewlett Packard. También una gran experiencia, una empresa completamente diferente desde el punto de vista de magnitud, desde el punto de vista de foco, desde el punto de vista de estrategia comercial, y ahí estuve en el área de impresión, tomando posiciones de business management, ¿no? De gestión de negocios. HP me apoyó justamente con el patrocinio de la maestría que cursé. Después de 3 años me cambié, tuve la oportunidad de entrar a EMC México, esta empresa enorme de almacenamiento que hoy fue integrada por Dell, en donde tuve posiciones directivas a nivel Latinoamérica. Fui primero director del grupo de Inside Sales para Latinoamérica y después director comercial para Latinoamérica para pequeña y mediana empresa. Ahí estuve casi 6 años y mi última posición como ejecutivo y mi primera como emprendedor, porque se conjugan las dos en la misma entidad, como tú sabes. En el 2011 ingreso como vicepresidente de Latinoamérica de SunGard. SunGard, que en su momento fue la mayor empresa de centro de datos del mundo, con más de 500,000 metros cuadrados de centro de datos, y tengo la oportunidad de entrar a tomar la responsabilidad de Latinoamérica, para después esa misma razón social, esa misma entidad, convertirse en Atalite, de la cual soy el presidente y el director general desde el 2014, Moy. No, pues es una semblanza de orgullo, de gusto, de verdaderamente uno de los mexicanos indispensables, como yo lo menciono. Y bueno, Leo, en esta misma tenor de ideas, platícanos algo de ti que pues la gente no conozca necesariamente, tal vez alguna anécdota o pasatiempo que pues nos permite ver a Leo como una persona tan humana como cualquier otro de nosotros. Ay, muchas gracias, Moy, te agradezco el comentario. Pues mira, yo creo que lo que más me enorgullece y lo que más me forma como persona definitivamente es mi entorno familiar, ¿no? Marcado por mis padres, particularmente por mi papá, ingeniero en electricidad
de la UNAM y me marcó definitivamente porque yo desde los 11 años sabía que quería quería tener que ver con los circuitos y con los protoboards en su momento, y eventualmente eso terminó derivando en mi gusto por la tecnología. También definitivamente marcado por una experiencia internacional a muy corta edad. Tuve la oportunidad de vivir un año en Alemania cuando tenía 13 años. Mi papá fue docente toda su vida, trabajó para la SEP, 30 y tantos años, y la SEP justamente lo apoyó con una maestría primero en robótica en Alemania, y yo tuve la oportunidad de acompañarlo junto con mi mamá un año, y después él tuvo la oportunidad de hacer un doctorado en Japón, también patrocinado por la misma SEP. Entonces siempre estuve en este entorno de tecnología, de robótica, de mecatrónica, de innovación, y soy un enamorado del país, un enamorado de México, y definitivamente se debe a que cuando a los 13 años te quitan la tortilla, te quitan el picante y te quitan a la familia, porque pues, fue una experiencia muy enriquecedora, pero al mismo tiempo difícil desde el punto de vista personal, y cuando regresé a México de esa experiencia dije, no me quiero volver a ir, ¿no? Tuve la oportunidad de hacerlo. De hecho me tocó también vivir medio año en Boston, pero siempre con la certeza de que mi familia, mi patrimonio, mi trascendencia, mi contribución con la sociedad se iba a basar y iba a desarrollarse desde México, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que me gusta mucho decirlo y que no toda la gente lo sabe muy. Maravilloso. Leo, entremos en el fascinante tema de la empresa que fundaste y diriges. Platícanos un poco de Atalight. ¿Qué servicios ofrece? ¿A qué segmento de mercado atiende? ¿Y qué nos puedes decir de esto? Claro que sí, Moy. Pues mira, lo platicaba brevemente. Atalight no se puede ver sin SunGard. Generó una impresión muy importante en el ADN de la compañía. Ya comentaba, la compañía en México tiene más de 20 años. Desde el 97 ingresó al mercado mexicano, primero como una oficina comercial que básicamente se encargaba de replicar servicios que SunGard prestaba a multinacionales AAA, sobre todo el sector de finanzas, del sector de seguros, y que buscaban replicar los servicios que estaban contratados en Reino Unido o en Francia o en Asia o evidentemente en Estados Unidos, donde están los headquarters de SunGard, y que buscaban replicar esos servicios en sus subsidiarias de México. El core de negocio de SunGard, ya lo comentaba, centro de datos, pero con un foco muy específico de continuidad operativa, de recuperación ante desastres, centros de datos alternos que garantizaran la continuidad operativa en caso de un desastre o de una contingencia. Entonces, la compañía realmente fue, y considero continúa siendo líder en servicios de recuperación ante desastres, con una coyuntura de industria de estas que nos toca ver, y probablemente en otras industrias, manufactura, no sé, farma, muchas otras industrias, toca probablemente un cambio generacional o un cambio de ola a través de mucho tiempo. Tú lo sabes, en la industria de tecnología nos toca ver cambios por lustros casi, ¿no? Entonces a SunGard, como a toda la industria, le toca ver dos coyunturas muy importantes. La primera tiene que ver con el ingreso de la nube y esta difusión, por decirlo de alguna forma, entre el nivel de servicio y los famosos tiempos de recuperación, ¿no? En donde la industria se empezó a girar, empezó a virar hacia un mundo más basado en la disponibilidad y no tanto en qué tengo que hacer para que cuando suceda una disrupción yo pueda garantizar la continuidad operativa. Entonces llega la nube, es un major force, una fuerza mayor que impacta de manera trascendental la industria. Y por el otro lado también esta evolución de los centros de datos, ¿no? Que
que nacen de ser centros de datos particulares, que después evolucionan a centros de datos tercerizados de estos grandes monstruos, que después se mueven a centros de datos enormes también, pero apalancados por servicios propios de diferentes empresas que ocupan de manera amplia la tecnología. Y ahora estamos viendo también este cambio de centros de datos Edge, ¿no? Esto que tiene que ver con el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos distribuido. Entonces, esas dos grandes tendencias, centros de datos y nube, toman por sorpresa a Songar y después, evidentemente, hacen un intento de evolucionar y es en el momento en donde Songar decide salir del país, decide de invertir en México y en ese momento como vicepresidente de Latinoamérica tengo la oportunidad de hacer un management buyout de la operación de México y de Latinoamérica. Adquirimos los pasivos, los activos, los contratos con clientes, proveedores y empleados y a partir de octubre del 2014 comenzamos esta aventura, este emprendimiento, como yo lo digo, mi quinto hijo, porque tú lo sabes, tengo cuatro de carne y hueso y uno de actas constitutivas, que es Atalite. Entonces, desde el 2014 tengo la oportunidad de fundar y desarrollar Atalite. Ahora, con respecto a tu pregunta de qué hacemos, yo lo sintetizo como somos una empresa que lo que busca es atender necesidades de negocio a través del diseño, implementación y operación de soluciones tecnológicas, ¿no? Vemos la tecnología como un habilitador del proceso de negocio y eso también, como te comentaba, tiene que ver con el antecedente de Songar. La realidad de garantizar una continuidad operativa no tiene que ver exclusivamente con la disponibilidad de la infraestructura, tiene que ver con la recuperación operativa de los procesos críticos de negocio. Y de ahí es en donde tomamos en gran medida nuestros fundamentos y decimos, la tecnología tiene que tener un caso de uso. La tecnología, en la medida en la cual impacte de manera positiva la vida de las personas, la vida de las empresas, es que tiene un valor. De otra forma, es solamente un set de especificaciones técnicas, bits, bytes, megabits, MIPS, etcétera, ¿no? Entonces, nos enfocamos en eso, en la atención de esas necesidades de negocio y en específico, ya cuando aterrizamos un poco, somos una empresa de servicios administrados tecnológicos, con servicios de consultoría, servicios profesionales, servicios de migración, centro de datos que tiene que ver con almacenamiento, procesamiento, transmisión de datos y ciberseguridad. Esos son los servicios que prestamos, Moy. Claro, que yo puedo interpretar para nuestros amigos no tan técnicos que, vamos, si tú tienes una necesidad de negocio y tienes un proceso particular, en lugar de tú decir yo te pongo los fierros y tú ve cómo le haces, te metes incluso a entender el proceso de tu cliente, lo puedes, digamos que tecnificar y correr por él y él que siga pensando en cómo innovar y hacer sus cosas para que verdaderamente se despreocupe del binomio de tecnología, bueno, el trinomio de gente, procesos y tecnología. ¿Entiendo bien? Es correcto. Para nosotros, la función de tecnología dentro de una organización tiene que atender tres principales funciones o prioridades. La primera es operar, la segunda es proteger y la tercera es innovar. Cada una es igual de relevante, ninguna de las tres es más relevante que la otra. Pero toda la toma de decisiones, no solo del área de tecnología, sino del área de negocios con respecto a la tecnología, tiene que enfocarse en estos tres aristas. Sin embargo, nosotros lo que sostenemos es que desde la perspectiva de la operación y de la protección, una simplemente por la automatización y por la normalización de los procesos estructurados de la operación tecnológica de una compañía, es claramente tercerizable y se pueden ganar de manera muy importante eficiencias, economías de escala, crecimientos acelerados, tiempos de respuesta, disponibilidad, etcétera. Por el otro lado, la protección, tú lo sabes, Moy, y la pandemia durante estos dos últimos años, 2020-2021, ha detonado la necesidad de robustecer la ciberseguridad de las compañías. Se ha vuelto tan compleja, se ha vuelto tan elaborada
que es prácticamente imposible que una compañía, la cual no es su core, la protección tecnológica de los activos de la compañía, logre estar al día con las necesidades de ciberseguridad. Entonces, esa es otra área claramente tercerizable y que evidentemente lo que buscas es sí eficiencias, sí economías de escala, pero sobre todo estar actualizado y estar preparado para el mundo cambiante de las ciberamenazas. El tercer punto, Moy, es el core del negocio, la innovación. La innovación es algo que tiene que quedarse cerca del corazón de las compañías. Es también una tendencia que estamos viendo a nivel industria, en donde definitivamente los ejecutivos de negocio, los ejecutivos comerciales, de finanzas, de recursos humanos, de logística, etcétera, ven impactados y habilitados sus procesos de negocio a través de la tecnología. Y la tecnología hoy se ha convertido en un, como comentaba antes, un habilitador de valor de negocio y sobre todo un generador de diferenciadores, un generador de ventajas competitivas en industrias que antes podían ser muy estáticas y ahora con esta fusión entre esas industrias y la tecnología han adquirido un dinamismo para el cual pocas industrias están preparadas, ¿no? Entonces, para nosotros la innovación tiene que mantenerse en el core del negocio y sin embargo, las otras dos áreas, operación y protección, tienen grandes ventajas de ser tercerizados y ahí es en donde nosotros nos insertamos para identificar cómo dentro de esas tres aristas podemos generar cambios significativos, mejoras sustantivas, identificando, como bien dices, los procesos críticos de negocio, los usuarios clave que operan y que interactúan con esos procesos, la interdependencia con la tecnología, y una vez que esos mapas están claros, cómo es que una solución tecnológica puede aportar valor a los procesos de negocio. Okay. Entonces, lo dijiste tú muy bien, Moy, se trata de tecnificar los procesos de negocio y entregar un beneficio tangible a las compañías. En este tenor, por el tipo de empresas que me imagino maneja Talait, se me ocurre pensar, ¿qué pasaría si los servicios que tienen sus clientes desaparecieran en un instante? Imagínate que de pronto desaparece así, se acaba Talait en un segundo. ¿Qué es lo que pasaría de todo lo que han hecho? ¿Qué dejaría de existir? Pues de entrada yo estaría muy preocupado y deprimido, muy, porque como te comento, ha sido, pues ahora ya el proyecto de vida que he emprendido, pero entiendo tu pregunta. Mira, de entrada hay dos impactos importantes, ¿no? Muy, muy importantes. La primera es desde la perspectiva o de la arista que te comentaba de operación. Hoy tenemos un par de decenas de clientes que llevan su operación no solo tecnológica, sino de negocio desde nuestros centros de datos, ¿no? Entonces, pues de entrada, si los servicios se detuvieran, tendríamos un impacto importante desde el punto de vista industria privada, desde el punto de vista sector público, porque no podrían prestar o continuar prestando sus servicios, ya sea a la ciudadanía o ya sea a sus clientes y empleados, ¿no? Entonces, ese es el impacto inmediato, ¿no? Pensando en bajar un switch. En el segundo componente, que tiene que ver con un componente más estratégico, no más estratégico, más normativo, déjame decirlo así, los antecedentes de la compañía, los antecedentes de la industria hacen que muchas empresas que hoy son nuestros clientes dependan de que sus permisos, sus regulaciones estén al día por servicios que nosotros prestamos hoy, ¿no? Y que son servicios que son regulados por entidades como la Comisión Nacional de Banca y de Valores, como Banjico, como el Indeval, como la Auditoría Superior de la Federación, y que definitivamente también, aunque hubiera y hay algunos servicios que no son de operación, de producción, como nosotros lo llamamos, que es como tal el día a día operativo tecnológico de las empresas, sí habría un impacto muy importante desde el punto de vista de la normativa, en donde nosotros colaboramos con los clientes para garantizar que estén al día de las regulaciones. No me queda claro que sería un efecto dominó catastrófico para el país y probablemente, si me apresuras, al mundo entero, ¿no? Porque ya el mundo está totalmente alambrado y conectado y México
México es una de las economías más importantes del globo terráqueo, entonces pues evidentemente me queda claro que atiendes a temas que son de misión crítica nacional, vamos a llamarle así, ¿no? Y bueno, entrando un poco en la planta de Atalite, fíjate que, digo, he tenido el gusto de, como tú lo sabes, conocerte mucho tiempo, lo hemos platicado, pero también de toda una serie de ecosistemas que te trajiste en términos de gente, o sea, has contratado entre tus colaboradores a ex jefes tuyos, óiganlo amigos, óiganlo bien, Leo ha contratado a jefes de él del pasado que ahora trabajan como colegas suyos, puedo decirlo amablemente, pero vamos, técnicamente están en el organigrama, digamos, dependiendo de las decisiones de Leo. Es poco visto esto, Leo, en la vida real. ¿Cuál es el criterio para esta determinación? O sea, ¿cómo ha sido esta sinergia viable? ¿O qué puedes recomendarle a los que nos escuchan sobre este tipo de tema de la contratación de talento? ¿Qué te orientó a esto? Pues mira, la realidad es que a pesar de estar muy agradecido y siento muy robustecido en mi perfil académico con las experiencias que he tenido, la carrera, la maestría, etcétera, la realidad es que al menos en mi experiencia, en ninguna de estas alternativas te enseñan a ser empresario, ¿no? O sea, claro, te pueden enseñar de gestión de negocios, te pueden enseñar de tecnología, te pueden enseñar de gestión de personal, etcétera, pero es ese brinco, para mí al menos fue un brinco muy complejo, y la manera que encontré de llevarlo a buen puerto fue pues acercarme de gente de mucha calidad, de mucho valor empresarial, pero sobre todo que coincidiera con los principios que yo tengo. Entonces, el hecho de decir, oye, es que contrataste a un ex jefe, me parece que debería de ser más normal de lo que vemos, ¿no? Si hacemos un lado los egos, la realidad es que pues ellos me formaron en su momento. Parte del profesional que hoy soy, pues se debe a esa suma de profesionales que me enseñaron, que me ayudaron a desarrollar la carrera profesional que hoy tengo, que después se convirtieron en mis mentores, y que la forma de toma de decisión, que eso es fundamental en cualquier empresario, siempre lo he dicho, que una de las principales diferencias de un empresario, y déjame ponerlo entre comillas líder, porque me parece también una palabra muy ambiciosa, o un adjetivo muy ambicioso, tiene que ver con tu disposición a tomar decisiones que los demás no quieren o no pueden tomar. Pero ese proceso de toma de decisión, que es tan importante en el emprendedurismo, lo formas y lo forjas no de un día para el otro, lo forjas a través de toda una vida, y la gente que estuvo ahí desarrollándote, formándote, pues tienen evidentemente que ver de manera muy importante con ese proceso de toma de decisión, ¿no? Entonces para mí y fue algo natural en el momento en el que dije que es ya me saqué la rifa del tigre. Lo primero que hice fue acercarme con mis mentores, lo primero que hice fue acercarme con mis colegas que les tengo admiración, que les tengo respeto, que les tengo deferencia por sus mismas carreras profesionales, y después y evidentemente esta incorporación de estos amigos, de estos socios, de estos colegas, como tú les llamas, ha sido a lo largo de pues ya casi 7 años de empresa. En cada uno de los momentos hemos sido capaces de presentar un proyecto que es atractivo en el corto plazo, en el mediano y en el largo, y que he tenido el honor y la dicha de que tomen la decisión de integrarse a la compañía, ¿no? Entonces, la realidad es que para mí el proceso de contratación es mucho más cercano a la alquimia que a la ciencia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer muchísimas entrevistas, tú lo sabes, Moy, por el tipo de grupos que he gestionado. Sí. He hecho estimados y me parece haber entrevistado más de 1,500 personas en estos 20 y tantos años de carrera. Y definitivamente el proceso de contratación tiene un componente, déjame decirlo así, estructurado, que es en donde te enseñan a decir, oye, ¿cómo tienes que hacer las entrevistas? Que si les pones estos casos prácticos, a ver, dime cuántos semáforos hay en la ciudad, dime cuál es tu antecedente académico, profesional, etcétera. Pero después viene un componente
muy esotérico, muy subjetivo, que tiene que ver con el apostarle al fit de las personas, no solo en el momento en donde se contratan, sino conforme las organizaciones y las personas van creciendo. Y el contratar a gente con la que has trabajado y con la que has tenido experiencia en el pasado, no te lo resuelve, no te lo garantiza, pero sí magnifica las posibilidades de que puedas hacer un cálculo, una estimación educada de esta persona tiene un fit en este momento y en esta coyuntura de la organización, pero sobre todo tiene el potencial de crecer junto con la empresa. Entonces, por eso es que yo siempre le doy prioridad a atraer y a sumar talento que conozco, ¿no? Evidentemente no siempre se puede, no tengo tantos conocidos, desgraciadamente, pero definitivamente ese ha sido un factor muy importante para atraer a estos mentores a la organización y al proyecto. Y después de escucharte, Leo, mi conclusión y la conclusión para nuestros escuchas es muy clara. No lo dices tú, lo digo yo, eres una persona muy humilde, toma mucha humildad estar dispuesto a saber que no sabes. Y en ese sentido, el cubrir ese conocimiento y experiencia con gente que en algún momento le has aprendido y que respetas lo que le aprendiste, para mí tiene un valor ético, moral y de tu personalidad impecable, y que ojalá y en este podcast muchos tomen este ejemplo que nos estás dando como empresario. Y bueno, pues siguiendo en esta tenor, yo quisiera entrar ya a un tema muy concreto de Atalite, en el tema de aspectos innovadores de Atalite, como lo que hemos oído ahorita del tema del talento en tu empresa en la gestión de alto nivel. Pero ¿cómo viene la relación, por ejemplo, con los clientes, y cómo aseguras que la empresa tenga la velocidad adecuada en los servicios que provee? Porque pues tú tratas todo el tiempo con misión crítica y además tienes que planear anticipadamente a eso. Y bueno, al ser tan sofisticado frente a recursos humanos, ¿cómo logras tener a la gente adecuada? Porque lo que haces es complicadísimo. Si quieres, vamos primero con el tema de la relación, de cómo mides qué tan bien o mal vas con los clientes, que sé de antemano que es una cosa muy innovadora por parte de ustedes que han creado. Claro que sí, Moy. Mira, la verdad es que también un componente, yo lo platico y digo que la parte de la tecnología, pues la dejé en la universidad, ¿no? Inmediatamente, ya te comentaba, entré a Microsoft en funciones de mercadotecnia y comerciales, y evidentemente siempre sirve tener este conocimiento tecnológico, pero me enfoqué rápidamente en temas comerciales y de estrategia, ¿no? Sí, orientados a tecnología, pero no necesariamente, tú sabes, hands-on, ¿no? Manos a la tecnología, como se diría. Y me parece que algo que definitivamente me marcó y me ha aportado mucho en esta construcción de una empresa es el pensamiento estructurado ingenieril, ¿no? Que tú también lo tienes, muy. ¿Y por qué digo que es muy importante esto? Porque desde niño y evidentemente después fomentado durante la carrera y durante académica y profesional, siempre me ha interesado saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Siempre me las he cuestionado y siempre he volteado y decir, ¿cómo funciona esto? Igual cómo funciona una impresora, que igual cómo funciona este proceso de gestión de clientes. Entonces, en alguna ocasión, hace ya varios años, probablemente unos 4 o 5 años, me decían, oye, es que estamos actualizando la encuesta de satisfacción de los clientes. Y yo le decía, es que esa encuesta me parece tan subjetiva, ese tema de 99.1% de satisfacción con respecto a qué es bueno, es malo, por qué es que el número o ese factor, ese porcentaje se mueve en décimas y no en enteros. Es realmente la forma correcta de identificar si el cliente está satisfecho o no. Y entonces, cuando normalmente haces un doble clic y te preguntas y te vuelves a preguntar, llegas a conclusiones que a veces te meten en otra problemática, ¿no? En otra complejidad de decir, mejor vamos a seguir aplicando las encuestas. Pero en el caso muy específico de Atalite, decidimos crear un índice que le llamamos CHI. Este CHI es el acrónimo de Customer Health Index. Y lo que dijimos es, vamos a crear un indicador sintético que considere diferentes factores que desde nuestra perspectiva
demuestran la satisfacción del cliente sin que voltees a preguntarle al cliente. Ya sabes, cuando lo tienes, cuando llegas a un restaurante y te entregan la cuenta y te dicen, y le puedo molestar con una encuesta de satisfacción porque me la pide mi cliente, y dices, ya lo que quiero es irme, ¿no? O en el caso de tecnología, se acaba de pasar el cliente 2 noches en vela porque tuvo que hacer una migración de su base de datos o una migración de un aplicativo y le dices, oye, contéstame una encuesta de satisfacción, ¿no? Porque te va a contestar a todo lo que sí, lo que quieras, llénala tú y te lo firmo, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que identificamos factores que de manera indirecta te dicen qué tan satisfecho está el cliente. Factores como el nivel de servicio que estás entregando, esto es la desviación que tienes entre lo presentado en un plan de trabajo y lo que realmente estás entregando, ¿no? Factores como la alineación de los tiempos de facturación, que son muy importantes en nuestra industria. Nosotros no podemos facturar si no entregamos evidencia de que el servicio se prestó de manera correcta. Los tiempos para cobrar las facturas. No hay mejor, desde mi perspectiva, no hay mejor medida de satisfacción de un cliente que un cliente que te paga a tiempo, claro. ¿No? Un cliente que te dice, factúrame y ya te pagué. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo un servicio. Y factores algunas veces indirectos, como puede ser el perfil de las personas que tienes asignadas a ese proyecto, que también están cumpliendo desde la perspectiva contractual y desde la perspectiva funcional lo que el cliente tiene esperado del servicio. Y algunos otros que todavía pueden ser un poco más indirectos, como el proceso o la salud de pagos a los proveedores, que a su vez nosotros contratamos y que son necesarios para poder prestar el servicio que entregamos. Eso también es fundamental y te termina reflejando pues la capacidad que tiene una empresa como Atalite de prestar un servicio de calidad. Entonces, cuando metes todo eso en un indicador sintético, como le llamamos, y te entrega un resultado que, lo primero, engloba la estrategia, que en el caso Atalite es 100% enfocada en la satisfacción del cliente. Número 2, que te permite identificar dinamismo. Esto es que mes a mes te permite decir, oye, bajó 3 puntos, subió 5 puntos, se movió. Es un indicador que se mueve, no es un indicador que está en 99.12 y al siguiente semestre está en 99.09, ¿no? Sino es un indicador que te permite decir, este factor fue impactado en este mes por esta razón, y tenemos, muy importante en un indicador, que generar una acción para impactar de manera positiva el indicador y evidentemente la satisfacción de nuestros clientes. Entonces ese fue uno de esas discusiones filosóficas que tuvimos hace varios años y que hoy es un indicador que seguimos todos los meses en Atalite de manera muy disciplinada, muy rigurosa y que nos entrega mucho valor. Súper innovador. Y en términos de pues tener que ir con una cadencia acelerada a lo largo del tiempo como compañía, tienes que ir muy adelante de lo que el mercado va. ¿Cómo le hacen ustedes para asegurarse que tengan esa velocidad en los servicios que proveen? Pues mira, lo dice justamente uno de mis ex jefes y hoy colaborador, socio, Octavio Osorio. Dice, la ventaja de una empresa como Atalite contra la competencia en un mercado pues tan competido, en un mercado tan robusto, dice, tiene que ser esta atención, tiene que ser el tiempo de respuesta, la agilidad. Él hace la analogía de que somos pues como un hotel boutique, ¿no? Te puedes ir a un gran hotel de cadena y tener muchísimos amenities y muchísimas prestaciones, pero para nosotros siempre ha sido el ser un hotel boutique que te entrega un servicio a la medida en el momento en el que lo quieres, y si no te gustaron las pantuflas blancas y quieres pantuflas negras, vamos a ir y lo vamos a conseguir a los 30 minutos, ¿no? Entonces, como bien dices, Moy, el tiempo de respuesta, la agilidad es fundamental. Fue algo que identificamos muy temprano en la compañía, primero por una connotación de esta startup, de emprendedurismo, porque si bien veníamos de ser una subsidiaria de un multinacional,
siempre nos identificamos más como un startup que como esa ex subsidiaria, y decíamos, tenemos que reaccionar rápido. Entonces, adoptamos una metodología que después de, estimo, casi 7 años de haberla implementado, sigue madurando, me sigue sorprendiendo y me sigue entregando muchísimo valor. Es una metodología de nombre 12 Week Year, esto es el año de 12 semanas, ¿no? Impresionante. Y básicamente el fundamento de esta metodología es que en 12 semanas consigas o logres tener los resultados que normalmente tendrías en 12 meses, en un año. Y tiene muchas, la metodología integra muchas herramientas, entrega muchos habilitadores, pero sobre todo en el caso de Atalight hemos sido muy disciplinados, no solo en la implementación, sino en la mejora continua y en la medición de los resultados de esta metodología, ¿no? Entonces nosotros cada 12 semanas, no tenemos trimestres, tenemos ciclos de 12 semanas, y cada 12 semanas tenemos una semana que es nuestra semana cero, y es una semana de reset, es una semana de restablecer prioridades. Dedicamos 2 días cada 12 semanas a identificar los resultados de las 12 semanas anteriores, y dedicamos 3 días completos a definir cuáles van a ser los objetivos y las métricas de las subsecuentes 12 semanas. Sí. Y eso lo hacemos cada 12 semanas. Eso lo que nos permite es tener un tiempo de respuesta muy ágil, y sobre todo no tener que esperarnos al cambio del año fiscal, al cambio del año calendario, a hacer cambios transformacionales o hacer ajustes de la estrategia, ¿no? Entonces, cada 12 semanas nos obligamos y fomentamos que haya los ajustes necesarios, que pueden ser ajustes finos o pueden ser ajustes muy importantes, que en circunstancias como las que hoy vivimos de pandemia nos dimos cuenta que es importantísimo hacer un alto en el camino. A media pandemia, cuando te cambió el mundo en 12 semanas, y poder decir, oye, tenemos que hacer un cambio drástico para garantizar la sustentabilidad de la organización, ¿no? Entonces, esa metodología y ese rigor es el que nos permite desde el corazón de la compañía mantener un sentido de agilidad y un tiempo de respuesta muy acelerado. No, amigas, amigos, estamos viendo entonces a un emprendedor que claramente nos ha platicado cómo se ha hecho de componentes en el negocio para poder encontrar mejores prácticas, y nada es algo muchas veces creado y en otras ocasiones totalmente diseñado desde origen por ellos, ¿no? Y bueno, ahora entrando en otro aspecto, Leo, como fundador de Atalight, ¿qué dirías que sería tu experiencia más cercana a la muerte empresarial que han tenido, y qué aprendiste de eso? Híjole, Moy, experiencias cercanas a la muerte, pues son varias, ¿no? Y todas tienen un factor común y se llama flujo de caja. Okay. Eso como ingeniero, eso como funcionario o como empleado de una organización, es un tema muy ajeno. Y solo cuando te toca estar en los zapatos de un empresario es una expresión muy trillada, pero pues el pago de la quincena, ¿no? El pago de la quincena y el flujo es rey, y es algo que normalmente no tenemos esa sensibilidad, no sabemos manejar, y cada vez que tomas una decisión sin la perspectiva del flujo, que tú volteas y dices, bueno, el flujo para dentro de 15 días está perfecto, sí, pero ¿cómo es que la decisión que estoy tomando hoy de flujo me va a impactar en 3 o en 6 meses? Dependiendo de las variables y de las constantes, ¿no? Que a veces las constantes se vuelven variables y es cuando te rompen el esquema. Entonces, definitivamente hemos pasado situaciones complicadas, particularmente 2. Una muy al inicio de la organización en el 2016, en donde tuvimos pues una coyuntura de renovaciones de nuestros 2 principales clientes, y que por esas renovaciones o extensiones de contratos, desde el punto de vista administrativo, nos dejaron de pagar 5 meses. Uf. Entonces, 5 meses sin el pago de tus 2 principales clientes,
y sin que fuera algo previsto, nos metió en una complejidad de flujo muy, muy importante. Y la segunda, ya con cierto aprendizaje, que yo también lo que siempre le pido al equipo es no solamente falla rápido, sino falla inteligente. Esto es, cuando falles, identifica rápidamente que vas a fallar, pero sobre todo aprende para no replicarlo, ¿no? No se trata de que falles rápido y otra vez vuelvas a fallar rápido, sino que aprendas de los errores. La segunda vez, definitivamente, te lo comentaba hace poco también, en el 2019, que sentía que ya lo sabía todo como emprendedor. De repente llega un murciélago de China y te dice 2, 3 cachetadas y te cambia todas las constantes que, repito, asumías que eras constantes y que dejan de ser constantes, y que nos toca tomar decisiones que a mí como empresario nunca me habían tocado tomar, ¿no? Claro. Entonces, sí, los últimos 2 años han sido años muy desafiantes, de mucho aprendizaje. También sostengo que las temporadas en donde aprendes más es cuando hay desafíos, ¿no? Cuando las cosas te salen bien, tiendes a caer en estos espacios de autocomplacencia y de ego magnificado, y dices, qué bárbaro, qué bueno soy. Pero cuando hay desafíos, cuando hay imprevistos, cuando hay contingencias, es cuando realmente creces como persona, como empresario. Y definitivamente también hubo un par de momentos en la pandemia que dije, chin, esto está más complicado de lo que me imaginé que podía estar, ¿no? Son las dos, pero repito, mi recomendación es fallen rápido, fallen inteligente, y no tengan miedo a fallar, porque todos somos humanos y todos somos falibles, ¿no? Claro, el que no hace nada no se equivoca, pero no hace nada, ¿no? En pocas palabras. Buen punto, Leo. Oye, en términos de adopción en tecnología en México, tú que estás, obvio, metido en esto, ¿qué áreas de oportunidad tiene el mercado que ves en México y que atiendes? ¿Qué sistemáticamente se hace mal o tiene mucha oportunidad de mejora? Mira, en términos generales, y es algo que no me enorgullece y no nos debería de enorgullecer como país, es que después de 23 años de industria, es claro, México no es un país innovador. Es un país con mucha inventiva, es un país muy creativo, es un país muy humano, muy cálido, es un país con atributos invaluables, pero la innovación en particular no es algo que está en el psique del empresariado y del sector público también, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? No somos los primeros en adoptar una nueva tecnología. Típicamente esperamos a que la tecnología se asiente en algún lugar del Medio Oriente, en algún lugar de Asia, en algún lugar de Norteamérica, incluso en algunos países de Latinoamérica, y una vez que vemos que funciona y que entrega valor, decimos, bueno, a ver, déjame hacer un piloto, ¿no? Definitivamente, ¿qué espero yo? ¿Qué veo? Veo una coyuntura de muchísima oportunidad en el país y en el mundo, pues por esta digitalización global obligada. Desgraciadamente no fue algo pensado, no fue algo planeado, pero la pandemia nos obligó a no solamente digitalizarnos a nivel personal, sino digitalizarnos a nivel global, a nivel humanidad, ¿no? Entonces veo una coyuntura muy interesante, veo una aceleración en la adopción de tecnologías, veo también una convergencia muy importante entre otras industrias y la tecnología, ya sabes, fintech, biotech, medtech, winetech. O sea, ya todo es con tech, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología hoy realmente, repito, catalizada por la pandemia, es un factor clave en cualquier industria, ¿no? Una industria no digitalizada es una industria condenada a la muerte. Entonces, ¿qué me gustaría ver? Pues me gustaría ver que nos subamos a esa ola, Moy. Me gustaría ver que desde la perspectiva primero de organizaciones, déjame decirlo así, de núcleos, porque pueden ser grupos de trabajo. La innovación no tiene que nacer de un corner office, de un ejecutivo de alto nivel. La innovación tiene que nacer del corazón de esa entidad.
que puede ser también de industria privada o que puede ser de sector público, y que se detone justamente esta inquietud, esta curiosidad de cómo puedo transformar mi día a día a través de herramientas tecnológicas. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que también esta realidad generacional en donde hoy en el mercado laboral estamos viendo los millennials ya son los maduros, ya no hablemos de nosotros, Moy, pero ya está la generación Z entrando al mercado laboral, esta generación que no solamente nació ya con el dispositivo en la mano, sino que nació con la noción del valor de la tecnología. Entonces, yo creo que entre la digitalización global, la entrada de esta nueva generación al mercado laboral y la necesidad de dinamismo de la economía global, hay una coyuntura de muchísima oportunidad, y es nuestra responsabilidad como líderes empresariales, como líderes de opinión, como líderes económicos, por decirlo de alguna manera, es nuestra responsabilidad el decir, como yo siempre lo comento en la organización, tenemos que dejar de pensar de esta manera monolítica, de esta manera arcaica del crecimiento empresarial, ¿no? El crecimiento empresarial antes de la pandemia se determinaba en dos factores: en el nivel de ingresos y en la cantidad de empleados. Y si facturabas más, eras una empresa más grande; si tenías más empleados, eres una empresa más grande. Sí, pero ¿qué valor y qué diferenciación traes a la economía, traes al mercado, traes a la sociedad? Y eso no tiene que resolverse basado en esos dos factores necesariamente. Claro. Tenemos que basarnos en cómo contribuimos a la sociedad de manera diferenciada, y la tecnología es una herramienta invaluable para hacer esta contribución. Entonces, yo espero ese cambio de psique, ese cambio de cultura empresarial, ese cambio de cultura en el liderazgo, y que veamos a la tecnología y que nos obliguemos a ver a la tecnología como este catalizador de la transformación de la economía y de la sociedad en un momento que es coyuntural para todos, ¿no? Y en este tenor, precisamente, que tú comentas súper interesante como lo estás haciendo, y que metiste también a los centennials ya en esto. Fíjate, hace poco escribía una pieza que decía que si no tienes centennials suficientes en tu compañía, es que no tienes un proceso serio de transformación digital. Ellos no aguantan el papeleo y no aguantan la ineptitud y no aguantan todas las cosas que deben de ser ya hoy una cosa ágil y amable y flexible, ¿no? Y precisamente ahí voy. Mi pregunta es, ¿qué sugerencias le harías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas, por ejemplo, para arrancar su negocio o un empleo? ¿Qué le dirías? Mira, yo creo que y son de estas preguntas bien filosóficas, Moy. Nos podríamos aventar otra hora nada más en esta última pregunta que acabas de hacer. Y te lo comentaba hace un par de minutos, ¿no? La realidad es que también, por más que hoy con la experiencia que tengo y que me siento muy afortunado, te pueda decir algo, es bien subjetivo, es muy desde la perspectiva personal, y eso no hay receta secreta, claro, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, déjame decirte cuál es desde mi perspectiva, los ingredientes que tienes que poner, y después esperar que tengas buen sazón, porque tú lo sabes, hay gente que le pone los ingredientes, le pone la receta y aún así le queda mal la comida, ¿no? Entonces, déjame decirte de los ingredientes que yo veo. La primera, que me parece fundamental, es adquirir lo antes posible un sentido muy, muy desarrollado de la responsabilidad, ¿no? Asumir responsabilidades, hacerte, que es esta palabra muy difícil de traducir al español, que es accountability, que no solamente es responsabilidad, sino es responsabilidad consciente, es hacerte responsable de un resultado que estás buscando. Muy complicada la palabra, pero el asumir, no importa si entras como colaborador de una empresa, no importa si estás abriendo tu compañía, es identifica qué es lo que estás buscando y hazte responsable.
Ese para mí es fundamental. El segundo punto que me parece muy importante y que lo comentaba brevemente también tiene que ver con esta curiosidad, este tema de voltear y decir, ¿por qué suceden las cosas? ¿Cómo suceden las cosas? ¿Qué puedo hacer para modificarlo? La humildad es fundamental en un proceso de curiosidad. No hay curiosidad sin humildad, Moy. Si tú sientes que lo sabes todo, entonces ya no lo buscas. Claro. Eres el que hablas más de lo que escuchas, el que escribes más de lo que lees, claro. El que llegas a imponerle tu perspectiva a un colaborador, a un cliente, a un amigo, etcétera. Entonces, la humildad genera curiosidad y la curiosidad genera resultados y conocimiento, ¿no? Entonces, la segunda es consistentemente tener esa capacidad de decir, no lo sé todo, puedo aprender más y tener hambre de conocimiento, hambre de información, ¿no? Y yo creo que la tercera, que es muy, muy, muy importante, me preguntaba hace muchos años un ex jefe también, y me decía, ¿qué es más importante para ti, Leo, la capacidad o el esfuerzo? Y yo le respondí, le dije el autoconocimiento, Mike. Ninguna de las dos, porque la capacidad y el esfuerzo sin autoconocimiento tampoco te sirven. O sea, tienes que tener una capacidad introspectiva de decir, soy bueno en esto, estas son mis áreas de oportunidad y voy a trabajar en corregir las áreas de oportunidad y explotar mis áreas de fortaleza. Pero si no tienes ese momento, ese rigor, esa disciplina de estar consistentemente haciéndote una autoinspección, una autoevaluación, pues ninguna de las dos va a funcionar, ¿no? Entonces, para mí son las tres áreas que no son, repito, no son recomendaciones, no son recetas secretas, son ingredientes que tienes que poner en todo un caldo de cultivo para, ojalá se genere vida empresarial y profesional, ¿no? Y pues mira, nos estamos acercando al final, mi querido Leo. Yo podría efectivamente hablar contigo, no una hora, sino una semana y aprendería mucho de ti como siempre. Pero bueno, si tratamos de cerrar esto con alguna recomendación a las personas que escuchan este podcast, que son emprendedores, empresarios, ejecutivos en compañías, básicamente, ¿qué conclusión les darías? ¿Qué les quieres dejar para la posteridad? Te digo, dejaste las más filosóficas para el final. Mira, yo creo que la recomendación más importante es desarrollar un sentido de pertenencia y un sentido de contribución en tu ecosistema, ¿no? Empezando por ti. Yo, como lo comento en la compañía, yo espero, siempre lo que busco en la compañía es que los ADNs, como le llamamos a los colaboradores en Atalite, pongan primero al cliente. Le decimos, lo que vamos a hacer, lo que siempre hacemos en esta compañía es darles toda la información para que ustedes, con esa información que tienen, primero, cuando toman decisiones, primero pongan al cliente. Si poniendo primero al cliente no saben cuál es la decisión correcta, pongan después a la empresa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en Atalite es poner primero al ADN, primero al colaborador, que es al final el que cuida a tu cliente y es el que cuida a tu empresa, ¿no? Y entonces, cuando generamos este ecosistema en donde lo que buscamos es desarrollar, crear un entorno que favorezca el desarrollo personal, profesional y sí, claro, financiero también de los ADNs. Y yo lo que le digo a mis colaboradores, a los ADNs, es espero que se sientan muy orgullosos de trabajar en una empresa que primero los pone a ustedes, porque ustedes primero ponen al cliente y a la empresa y se genera un círculo virtuoso. Dos, que todas las decisiones que tomamos están enfocadas en buscar generar este entorno favorable para ustedes. Y tres, y muy importante, que no estamos aquí por hacer dinero. No es el dinero por el dinero. Es el dinero como una consecuencia de la trascendencia a través del valor que estás aportando. Y en ese aporte, como te comentábamos hoy, es muy importante desarrollar un sentido de colaboración, un sentido de trascendencia,
al alcance de las manos de cada uno. Yo siempre lo digo, oye, y estas son palabras de Jodorowsky, que le decía, si no puedes impactar al mundo, impacta a tu país. Si no puedes impactar el país, impacta a tu comunidad. Si no puedes impactar a tu comunidad, impacta a tu familia. Y si no puedes impactar a tu familia, impáctate tú. Y entonces, en ese sentido, lo que tienes que hacer es, ¿por qué estoy haciendo las cosas? No estoy haciendo las cosas por desarrollar una arquitectura, por vender un proyecto, por tener una red rápida. Lo estoy haciendo ¿por qué? Buscar ese sentido de trascendencia y garantizar que todo mundo que colabora en ese objetivo común tiene claro cuál es su contribución para el logro de esa meta, es fundamental. Entonces, esa sería mi recomendación, Moy. Pues me quedo con una frase que recuerdo, que es que para poder recibir primero tienes que saber dar. Creo que has dado mucho, Leo. La negociación, si fuera esta, es difícil ya no decirte a ti todo lo que tú digas que quieres por el hecho de poner este sencillo camino que nos dejas a los empresarios y a la gente que queremos crecer, el cómo alguien que lo ha hecho y lo ha hecho como, insisto, con mucha humildad y mucha responsabilidad como patriota, como ejecutivo y como líder de una compañía lo ha hecho. De veras me siento muy orgulloso. Termino este podcast, Leo, siempre haciendo te voy a decir 5 palabras y dime lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Dale. Gente. Valor. Procesos. Estructura. Tecnología. Transformación. Familia. Amor. México. Amor. Leo, qué emocionante, qué placentero y qué orgulloso me siento de conocerte. Fue un privilegio. Es recíproco, Moy. Te agradezco mucho el tiempo y te agradezco mucho haber tenido la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Fue todo un gusto. Amigas, amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.